Continuamos con la lectura del libro de Mateo. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 8 y este capítulo nos muestra muchas formas en que Jesús puede sanar milagrosamente. Él puede hacerlo de muchas formas. Él puede hacerlo si Él quiere. Él puede hacerlo a través de la fe, con la fe que pidamos. Él puede hacerlo a través de tocar a una persona. Él puede hacerlo simplemente pensándolo. También vemos cómo la naturaleza, los vientos, el agua se someten a la voluntad y soberanía de Dios. Los demonios también tiemblan al oír a Jesús. Leamos. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero. Ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Ten cuidado de no decirle a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirvas de testimonio. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: Iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Pero yo también estoy bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que seguían: De cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá tanto llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: Ve, y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con una sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por el camino. Y entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros?
¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pacían, y los demonios le rogaron: si nos expulsa, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta aquí la lectura. Dios es soberano, todo está bajo su control. Los demonios están sometidos a Dios. La naturaleza lo alaba, los árboles, las piedras, el agua, las montañas, todo lo alaba. Él puede sanar milagrosamente si Él lo quiere, y Él puede otorgarnos lo que le pidamos con fe, de acuerdo a su santa y perfecta voluntad y a los planes maravillosos que tiene para cada uno de nosotros. Mañana continuaremos con la lectura del capítulo 9. Buenas noches.